no sé si se los había mencionado antes, pero arbitrariamente, más que nada significa que sin una justificación racional. Uno puede utilizar la cosa sin tener que justificar por qué lo está haciendo de tal manera, cuando uno es propietario de ella. No siento contra la ley o derecho ajeno. Pero también involucrado con el 583, nosotros también sabemos que recaen sobre cosas incorporales, o sea, no solo corporales. Ya. Respecto al contenido del derecho real de dominio, ustedes como lo han visto, tiene que ver como la propiedad como poder y como deber. Y respecto al poder tenemos las facultades materiales y jurídicas. Las materiales se vinculan con actos, se realizan mediante actos materiales y las facultades jurídicas mediante actos jurídicos. Pero lo importante que me gustaría rescatar respecto a estas facultades, más que reiterar lo que yo creo que ustedes ya saben, es respecto a que, en primer lugar, respecto a la facultad de uso, yo asumo que ustedes saben, pero esta no está expresamente consagrada en el 582, pero porque se entiende incluida dentro de la facultad de goce, y esto es más que nada porque todas estas facultades que tiene el derecho real que presenta el derecho real de dominio, cuando lo tiene el propietario, estas se confunden. Entonces, comúnmente cuando uno es propietario de una cosa, la facultad de uso y de goce se confunde. Ahora, respecto a la facultad de uso, esta, como se entiende, es que uno puede utilizar o servirse una cosa sin que tenga que ser de acuerdo a su fin natural. Y como decía, esto tiene que ver, o esto se justifica porque comúnmente es el propietario quien tiene estas facultades. Entonces, obviamente, si uno compra una casa, un bien inmueble, no va a tener que usarla necesariamente para habitar en ella. Y lo importante respecto a esto es que esto cambia respecto de otras personas, a quienes se denominan usuarios. O sea, si uno tiene un derecho real, por ejemplo, de usufructo, uno tiene un arrendamiento, se constituye un contrato de arrendamiento y uno tiene el uso de una cosa en virtud de este contrato, o porque uno tiene uno es un usufructuario y tiene el uso y goce respecto a la cosa, uno no lo podrá usar respecto de cualquier fin, o sea, uno tendrá que usarlo específicamente respecto al fin natural de la cosa. Me voy a explicar mejor. Si uno es propietario, uno puede utilizar la cosa respecto de cualquier fin, no el fin natural. Pero si uno es usuario de la cosa, o sea, no es propietario, va a tenerlo que usar necesariamente de acuerdo al fin natural. Eso es lo que me gustaría recalcar respecto de la facultad de uso, que es importante señalar. Respecto a la facultad de goce, yo creo que ustedes la entienden bien, pero más que nada señalar que igual esto es una pregunta que les salió en la prueba de simulación, y es que uno se entiende dueño de las cosas, de los frutos que tiene la cosa fructuaria, de acuerdo a nuestro Código Civil, en virtud del modo de adquirir accesión. Según el 643 se señala que la accesión es un modo de adquirir por el cual, el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Entonces, por ejemplo, mi profesor, cuando yo cursé este ramo, me decía que esta idea del modo de adquirir de accesión de los respecto a los frutos de cual uno es propietario era algo inútil y falso. ¿Por qué? Porque inútil, porque uno es dueño de las cosas, o sea, de los frutos que la cosa produce en virtud de la facultad de goce. Uno no requiere del modo de adquirir accesión, pero en virtud de nuestra legislación se requiere de este modo de adquirir. Y por otra parte, también es falso, ustedes van a estudiar más adelante el modo de adquirir accesión, si no me equivoco. El modo de adquirir accesión, si ustedes lo ven, acceder significa más que nada que una cosa se adhiere a otra, se accede a otra. Mientras que una cosa produzca frutos significa más que nada que una cosa se desligue de la otra. Y respecto a la exposición material, voy a mencionar algo después respecto a los casos, pero nada muy específico. Y respecto a las facultades jurídicas, lo único que me gustaría señalar antes de ver los casos es que ustedes deben entender que las facultades jurídicas, que es este poder de poder desprenderse del dominio que uno tiene, del dominio que tiene respecto de una cosa, se da tanto respecto del dominio,
tanto respecto a los derechos reales como los derechos personales. Ustedes van a estudiar a lo largo del curso que uno puede desprenderse de su derecho personal en virtud de que se llama la tradición de los derechos personales, que se denomina cesión de créditos, y también uno puede desprenderse respecto de sus derechos reales. No sé si ustedes han visto esto, que es que uno, no sé si lo entienden muy bien, que uno, por ejemplo, yo puedo ser dueña de una cosa y yo tengo el derecho real de dominio respecto a una cosa y puedo constituir otro derecho real distinto al dominio, como un derecho real de usufructo, respecto a esta cosa que yo soy propietaria, a un tercero. Y este tercero ahora va a tener un derecho real de usufructo. Ese tercero que tiene el derecho real de usufructo va a poder transferir su dominio respecto de ese derecho real a otra persona. Entonces, esta idea de facultad jurídica funciona tanto del derecho real de dominio que uno tiene respecto de la cosa corporal, como que uno tiene respecto del derecho real, de otro derecho real diferente al dominio, como un derecho real de usufructo, y también respecto de los derechos personales, en virtud de la cesión de crédito. No sé si tiene algo respecto a eso. Ya. El último que me gustaría señalar, que es una cosa más o menos confusa, entendí yo respecto a toda la materia, que es sobre qué cosas recaen las facultades inherentes al dominio. Y bueno, acá transcribí un montón de normas, pero más que nada que ustedes entiendan que el derecho al dominio recae tanto en cosas corporales como incorporales. Las incorporales se entienden como meros derechos y ahí nosotros tenemos los derechos personales y los derechos reales. Ya, lo importante respecto a esto es que, por ejemplo, en Supra salió una pregunta de las facultades materiales. ¿Recaen específicamente o son específicamente de respecto al derecho real de dominio respecto de cosas corporales? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos las facultades materiales, nosotros vemos que la idea de usar o gozar o, por ejemplo, disponer materialmente de una cosa no cabe muy bien dentro del concepto de las cosas incorporales. Cómo nosotros vamos a, por así decirlo, destruir un derecho personal o un derecho real. Sin embargo, no sé si ustedes han leído un texto que ustedes tienen en el aula, que es respecto al objeto de creo que se llama el objeto del derecho real de dominio, que yo destaqué más que nada dos ideas principales respecto a este texto que transcribí acá, que es en general que uno a veces se pregunta, ¿hay facultades materiales respecto de, por ejemplo, de un derecho personal? ¿Cómo eso se proyecta en las facultades materiales en un derecho personal? Y la respuesta es que sí. En general el texto llega a la conclusión que no se puede negar que no hayan facultades materiales respecto a un derecho personal. Sin embargo, estas no son las mismas que recaen sobre una cosa corporal o de respecto de un derecho real que uno tiene respecto a una cosa corporal. Entonces lo que hay que hacer es una matiz. Las facultades materiales, en general, se proyectan en toda su esplenitud, por así decirlo, respecto de las cosas corporales, respecto al derecho real que uno tiene respecto a cosas corporales. No así respecto de los derechos personales, pero de todas formas no se puede negar que las facultades materiales existan en estos derechos personales. Como por ejemplo, uno podría señalar que en el arrendamiento, que es un derecho personal de que una persona usa y goza respecto a una cosa en virtud de una renta y la otra tiene que proporcionarle el uso y goce de la cosa, existe esta idea, como mencioné, de la renta. ¿Y qué es la renta? Se podría decir que es un fruto civil. Entonces, puede haber derechos, o sea, facultades materiales en derechos personales. La cuestión principal es que eso más que nada lo van a regular las partes en virtud de su contrato, en virtud de la autonomía de la voluntad. Y ahora lo más, que son unos casos, que ahora sí me gustaría que participaran, porque con esto quiero aclarar algunas cosas, algunas materias. Entonces, si pueden participar ya sea en el chat o ya sea por audio, que el primero dice: en virtud de la siguiente norma, ¿se encuentra impedida alguna facultad inherente al dominio? Que es el artículo 1464. Hay objeto ilícito de la enajenación, número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello.
Si alguno me puede responder si se encuentra impedido alguna facultad del dominio. ¿Podría ser la facultad de disposición jurídica por no enajenar la cosa? Ya, quería que me respondieran eso porque ustedes hicieron un foro. Me acuerdo, ahí me respondieron unos chats que no sé usar muy bien esto. Restricción, no más que restricción inmanente, es lo que me dijeron, lo que dijeron recién respecto a las facultades jurídicas. Pero algo que me gustaría señalar es que ustedes hicieron un foro respecto a un proyecto de ley, no sé si todos lo hicieron, donde hablaba sobre el embargo y la suspensión del lanzamiento. Y muchos señalaban que cuando hay un embargo, por ejemplo, no puede disponer de la cosa embargada. Pero tienen que tener mucha prevención que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, como puse yo en el enunciado, dice se encuentra impedida alguna facultad y no se encuentra impedida como en el sentido de que no se podrá enajenar la cosa que esté embargada, sino que se encuentra limitada la facultad de disposición jurídica. Y esto tiene mucho que ver con lo que estudiaron en Civil 1. Cuando una cosa está embargada, uno no puede enajenarla, salvo que obtenga autorización del juez o el acreedor. O sea, ¿se encuentra impedida totalmente la facultad de disposición jurídica respecto a la cosa embargada? No. ¿Se encuentra limitada? Sí. Que tengan como claro ese concepto que no se elimina por ciento, sino que se limita. ¿Mindra? ¿Sí? Yo quisiera agregar algo más y hacerle una pregunta, en verdad. Ya tenemos claro que no se podría enajenar si es que no se cumplen con los requisitos que aparecen en la norma. Yo les quiero hacer una pregunta. Si, por ejemplo, cuando se produce un embargo de una casa, bueno, esto no lo manejan ustedes, pero normalmente quien se queda aún así con la cosa es la persona dueña de la casa, porque es imposible que se la lleven a alguna parte. Me surge la pregunta, ¿ustedes creen que esa persona a la que le embargaron la casa, porque va a salir a remate, puede celebrar un contrato de compraventa con otra persona en que se obligue a enajenar el bien embargado? No sé si se entiende la pregunta. ¿La pregunta es puede o la pregunta es debe? ¿Puede celebrar un contrato de compraventa respecto al bien embargado? Puede celebrar el contrato, pero no va a poder enajenar el bien, o sea, no va a poder hacer la inscripción en el registro. Ya, exacto. Eso es súper importante. Porque se ha pensado muchas veces que cuando se celebra un contrato, por ejemplo de compraventa, en que hay un objeto en que está embargado, ese contrato podría ser nulo. Entonces es importante hacer esa distinción, porque ahí lo que no se va a poder hacer es la enajenación. Y consecuentemente el comprador, al ver que no se puede inscribir el inmueble y en ese caso realizar la tradición, se va a ver incumplido el contrato y ahí se va a recurrir a las normas de responsabilidad. Entonces eso es súper importante, la distinción entre lo que es el contrato mismo y lo que es el modo de adquirir la tradición. Mindra, no sé si quieres seguir ahí. Ahora eso, no sé si alguien tiene una duda más respecto a eso. Que ustedes igual no han estudiado el embargo, algo que van a estudiar después en... Yo tengo una duda. Entonces, ¿ese contrato de compraventa quedaría nulo? ¿Como por incumplimiento contractual o no? Ya, quiero hacer una distinción. Ustedes cuando vieron en Civil 1 la ineficacia, que se traduce en que los actos jurídicos no van a producir los efectos queridos por las partes, pueden tener distintos orígenes. Puede ser la nulidad, puede ser la inoponibilidad o puede ser el incumplimiento. Entonces, en el caso de la nulidad, lo que ocurre es que hay un vicio en el contrato, ya sea por voluntad, por el objeto, por la causa, o cualquier otro de los vicios de la nulidad relativa que va a hacer caer el contrato. En este caso, habría incumplimiento, a pesar de que esto igual es súper discutido, porque ya hay normas de la compraventa en que se discute si es que se podría celebrar el contrato o no. Entonces, en ese sentido, lo que habría que solicitar en vez de la nulidad es el incumplimiento. No sé si te quedó claro, Joaquín. Sí, muchas gracias. Ya, si no hay otra pregunta al respecto, voy a seguir con el caso 2, que tiene que ver un poco con lo que estudiaron también de otros derechos reales distintos al dominio, a ver si los comprenden.
Y dice ya, Carmen es dueña del lote número 33, ubicado en la calle Los Robles, 4140, Quilpué. Ella vende y transfiere la nuda propiedad del inmueble a don Luis, lo había quedado inscrito en el conservador, y ahora, han pasado 3 años tras esta compraventa y actualmente don Luis reside en el inmueble. ¿Se le afecta alguna facultad inherente al dominio de Carmen? ¿Cuál? No sé si alguno tiene una idea. Acá más que nada tienen que reconocer entender un poco lo que es el derecho real de usufructo y las facultades que confiere. Excelente, en el chat también pueden escribir. No entiendo. ¿Qué se refiere con el usufructo? Porque no estamos hablando de una compraventa. ¿No está comprando el bien inmueble? No. O sea, Es que, acá tiene que esperar a alguien y hablar, que hable. ¿a qué se refiere porque dice ella vende, pero después dice y transfiere la nuda propiedad del inmueble? ¿A qué se refiere con nuda? Ya. Miren, por eso transcribí el primer artículo, esperen ir para atrás. Esperan un segundo. Ya. Miren, algo muy importante con este caso lo quería señalar, que al menos ustedes ahora no tienen pruebas orales, pero no sé si les ha tocado tener una, pero ustedes tienen que tener muy claras las normas. Y cuando ustedes tienen una prueba oral, les van a preguntar la norma, a veces se la tienen que saber de memoria o tienen que hacerse todos los incisos. Si ustedes ven el artículo 582, inciso segundo, sale que la propiedad separada del goce se llama mera o nuda propiedad. Ya. Ay. Y aparte de eso, también ustedes estudiaron el derecho real de usufructo, y ustedes entienden que el derecho real de usufructo es el que uno tiene la facultad de uso y goce respecto de la cosa. Entonces, ya tras haber dicho eso, ustedes ven en este caso que Carmen es dueña de un bien inmueble, ¿cierto? Y ella tiene todas las facultades inherentes al dominio a lo que esto respecta. Pero ahora ella decide vender y transferir la nuda propiedad. ¿Qué sería la nuda propiedad? Si lo descartamos ¿qué es el derecho real de usufructo? Uso y goce. Entonces ella, ¿qué está vendiendo? Si se separa del uso y goce, ella está simplemente transfiriendo la nueva propiedad, que eso tendría la disposición, que la persona que se lo está vendiendo van a tener la facultad de disposición jurídica material. Entonces, ¿qué va a tener ella? Se va a quedar con el derecho real de usufructo, que es el uso y goce, y el tercero va a tener la disposición material y jurídica. Lo que quiero decir con el caso es que ella, que tiene uso y goce, pero ¿quién está residiendo actualmente en el bien inmueble? Don Luis. Y don Luis, ¿la facultad de disposición material le permite usar y gozar de la cosa? O sea, por definición no. Entonces, lo que está pasando acá es que a Carmen se le está como afectando su facultad de uso y de goce, porque aunque ella era propietaria, ella transfirió, ella vendió la nuda propiedad respecto de la cosa que tenía propiedad, ahora la tiene don Luis, pero don Luis solo puede disponer de la cosa. Ella debería estar residiendo actualmente en el bien inmueble, entonces se le está afectando su facultad de uso y su goce. Más que nada quería poner este ejemplo para que entendieran un poco lo que es el derecho real de usufructo, que es uso y goce, y la que es la diferencia de la nuda propiedad. Entiendan que la nuda propiedad es aquello que es separado del goce. Y recuerden que eso está, y deberían saberlo porque está en el artículo 582 que ustedes han estudiado. Esperen un segundo. No sé si se entendió. Si tienen una duda. Sí, se entendió. Claro. Ya. Este es más complicado. Entonces les quiero... Lo voy a leer. Mildred, ¿Sí? lo que acabas de decir tiene que ver con el ¿cómo se llama? Con el carácter abstracto de la propiedad, o nada que ver. Como para hacerme una idea. El Francisco dice que sí. Yogi, mira, exactamente. ¿Cuál es la característica de abstracción del dominio? Que si uno analiza el dominio, puede identificar distintos elementos: uso, goce, disposición material, disposición jurídica, ¿cierto? Entonces, si uno lo analiza como continente, si uno va sacando de ese dominio
por ejemplo, el uso, o si saco la disposición material, o si saco la disposición jurídica, no por eso el dominio deja de ser dominio, ¿cierto? Entonces, claro, como tú bien dices, en el caso de usufructo, lo que ocurre es que se mantiene la disposición material en el dueño, o sea, la disposición jurídica y material en el dueño, pero producto de un contrato se constituye un nuevo derecho real. Es decir, estamos enajenando en un sentido amplio. Se constituye un nuevo derecho real en el que él transfiere, se lo voy a explicar con términos muy vulgares, porque todavía no han estudiado el usufructo, transfiere el uso y goce a otra persona, pero con el carácter de que es temporal. ¿Por qué? Porque el usufructo dura hasta que fallece la persona. Cuando fallece la persona, el usufructo vuelve, o sea, la facultad de uso y goce vuelve al dueño. Y ahí se consolida el dominio en tanto uso, goce, disposición material y disposición jurídica. Así, no sé si entiende, pero exactamente, el carácter de abstracción se vincula con el caso que presentó la Mindra. Súper, gracias. Ya, Disculpe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta respecto al caso anterior que no alcancé a preguntar? Cuando dice vende y transfiere la nuda propiedad, entonces se refiere a que vendió y transfirió el derecho real de dominio sobre el inmueble, pero limitado por un usufructo que ella mantuvo. sí, ella se quedó con el derecho real de usufructo y transfirió y cedió la nueva propiedad, pero ella mantuvo, por así decirlo, la facultad de uso o goce en su poder. Ya, gracias. Una cosa, Francisca dice que en unos minutos más va a acabar, no sé si... No, pero lo pusieron ilimitado. ¿Sí? Sí, salió un aviso que era Sí, que actualmente, que ahora la Ahora reunión va a la ser reunión ilimitada. Ah, no había cachado. Gracias. Sí, sí, ya, ahí está. Como le decía, esto es más difícil, este ejercicio, pero léalo bien. O sea, lo voy a leer yo y después le voy a dar un poco de contexto para que lo entiendan. Dice, en virtud de la siguiente norma, ¿qué facultad se ve limitada? El artículo 2427. Si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente, y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o implorar las providencias conservativas en el que el caso admita, si la deuda fuera líquida, condicional o indeterminada. Igual quisiera contextualizar un poquito más el ejemplo sí. en que esta norma está situada a propósito de la hipoteca. Sí, verdad. La hipoteca es un derecho real. Es un derecho real. Eso es súper importante de cara a lo que vayan a responder ahora en la pregunta. Sí, perdón, se me olvidó mencionar eso, que esto está ubicado, como dijo Francisco, en el derecho real de hipoteca. Ustedes saben qué es el derecho real de hipoteca, un derecho real y un derecho de garantía. Tengo una pequeña consulta ahí. Lo que pasa es que se supone que los derechos reales son independientes de cierta persona en específico, ¿no? Sí. Pero la hipoteca en sí, y ahí viene mi duda, ¿es en específico hacia una persona? O sea, vendría siendo porque, o sea, no vendría siendo derecho de personal porque no es específico a una persona, sino que es específico a una propiedad en sí. Sí, es que, mira, ustedes van a estudiar hipoteca recién en Civil 5, pero en simples palabras, la hipoteca, hay un contrato de hipoteca y hay un derecho real de hipoteca. El contrato de hipoteca es cuando uno dice, ya, yo voy a hipotecar mi casa y si yo no pago una deuda, se va a constituir el derecho real de hipoteca. ¿Qué significa el derecho real de hipoteca? Que una persona podrá subastar, o sea, embargar, subastar tu casa y con eso pagar una deuda que uno tiene pendiente. Mira, no sé si alguien entendió un poco el caso, en verdad lo puedo explicar yo porque igual es complicada esta norma. Pero miren, ¿sí? La respuesta no se relacionaría con la parte de implorar las providencias conservativas que el caso admita, porque si el acreedor pide las providencias conservativas, se estaría inmiscuyendo en la facultad de disposición del deudor, de efecto de la finca. No es respecto a eso. Es que, miren, en verdad está difícil esta, pero creo que es más que nada la parte
principal, la parte primera de la norma, que dice, si la finca se deteriorare, si se perdiere o deteriorare, deteriorar, ¿con qué facultad está vinculado? La disposición Disposición material. material. En términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá el derecho al acreedor que se mejore la hipoteca. Miren, ¿en qué sentido va esto? Que si uno constituye un derecho real de hipoteca respecto de una casa, de un bien inmueble, se ve limitada la facultad material respecto del titular del inmueble. ¿Por qué? Porque si se deteriore o se perdiere la finca, que son propias de la facultad material, aquel dueño del bien inmueble va a tener una consecuencia negativa. No tienen que entender el resto de la norma, pero en esos casos el acreedor puede que se mejore la finca, puede pedir el pago inmediato de la deuda líquida, etcétera. Pero lo que quiero que entiendan que, por ejemplo, en derecho real de hipoteca, en virtud de esta norma, se ve limitada la facultad material. ¿Por qué? Porque no va a poder usar o disponer materialmente a la forma que él quiera. Porque un propietario normal, que tuviera todas las facultades ilimitadas así del derecho real de dominio, podría deteriorar la cosa, perderla, hacer lo que quisiera. Pero en virtud de este derecho real, ya no puede hacerlo. Entonces, en esta norma se ve limitada esta facultad material. Una pregunta, ¿y no hay también limitación de la facultad jurídica, o sea, de disposición jurídica? Porque yo entendería que cuando algo está hipotecado, no puedo venderlo, no puedo cederlo, no sé. Hay una norma en realidad al respecto de lo que tú hablas, que se ve también, si no me recuerdo, se ve limitada también la facultad jurídica respecto a una hipoteca, pero por ejemplo, uno puede enajenar un bien inmueble hipotecado, no hay ningún problema. Ah, ya. Hay una norma al respecto, no la puse acá, o sea, lo hubiera puesto para que ustedes vieran que no se veía como limitada, pero no tenía tantos efectos prácticos. De hecho, vale la hipoteca sobre la hipoteca. O sea, si yo hipoteco una casa, perfectamente yo puedo ir y hipotecarle contrato a banco. Y lo que ocurre es que en materia de hipoteca hay una norma expresa respecto a que cualquier cláusula que prohíba enajenar, por ejemplo, que el banco diga, sabe que usted no puede vender la casa a otra persona, usted no puede volver a hipotecarlo, esa cláusula es ineficaz. Es decir, lo único que hace la hipoteca es asegurar la cosa como una forma de pago. Y respecto a lo que dice Mindra, si la finca se perdiera o se deteriorara, se refiere a que cuando uno celebra un contrato de hipoteca, lo que busca la hipoteca es que la cosa asegure la deuda. Y en ese sentido, me gustaría que me respondieran. ¿Ustedes creen que aún ustedes como acreedor, que prestaron dinero y son los titulares de la hipoteca, les conviene que la casa pierda valor? Que No. Si valía 50 millones ahora pasa a 30 millones. No, porque precisamente por algo la hipotecaron. Entonces lo que hay acá es una obligación de conservación. Hay una obligación de conservación por parte del dueño para mantener en ciertos márgenes el valor de la cosa en relación a lo que se pactó en el contrato de hipoteca. Entonces por eso se dice que acá habría una limitación a la disposición material, que viene determinada por la ley, sin perjuicio de que las partes puedan establecer otra cláusula en caso de que haya un deterioro. Consulta. Sí. Porque hace poco dijeron que, claro, si uno hacía una compraventa y la propiedad está hipotecada, al final como que la compraventa no se llevaría a cabo por el hecho de la hipoteca. Hay una precisión, es que sí se puede enajenar y sí se puede vender una cosa que está hipotecada. Sí, recuerden, el derecho real, los derechos reales van respecto a una determinada cosa, sin importar la persona. Y esto es en verdad un perfecto ejemplo. ¿Por qué? Porque uno puede enajenar la cosa hipotecada. Yo hipoteco mi casa en virtud de una deuda y ahora yo la enajeno y se la transfiero a otra persona. Ningún problema, la otra persona se transforma en dueña. La cosa va a seguir hipotecada. ¿Por qué? Porque el derecho real persigue la cosa. Entonces, si ahora yo no pago mi deuda, esa tercera persona que me compró la casa, si yo no pago la deuda, se va a hipotecar la casa y va a perder la casa. ¿Por qué? Porque el derecho real persigue la cosa, no la persona. Entonces se permite la enajenación de una cosa hipotecada. Perdón por haberte interrumpido, pero era para hacer eso. No, sí, pero es que no, gracias por lo que me dijiste porque ahí me aclaró un poco, pero mi pregunta era más como si bien la hipoteca va hacia la cosa,
la deuda que uno tiene que pagar al hacer la compraventa, si la puede transferir a esa otra persona si acepta, por ejemplo, acepto comprar una propiedad que tiene que está hipotecada. Y que eso ya sería la deuda que uno tiene, es un derecho personal. Ahí hay cosas diferentes. Uno tiene un derecho personal, que es el banco tiene este crédito que te puede exigir a ti, que te puede exigir este dinero y que tú tienes la obligación de pagar al banco, que es una cosa separada. Y otra cosa separada es este derecho real de garantía que tienes respecto de la cosa inmueble, tu casa. Son dos cosas diferentes. No es como que si tú transfieres la cosa, con ello le transfieres la deuda. No. Son cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, las obligaciones que surgen a partir de la hipoteca, desde el punto de vista del deudor, se relacionarían de alguna u otra forma con las obligaciones reales o propter rem, que deambulan o se transfieren dependiendo de quién es el que tiene el dominio de la cosa. A ver, mira, respecto a esa obligación del deudor en la hipoteca, hay que hacer una distinción que quise mirar, pero esto ya es propio del contrato de hipoteca. La hipoteca tiene una doble naturaleza, como contrato y como un derecho real. Cuando yo celebro un contrato de hipoteca con un banco, el deudor del contrato de hipoteca lo que hace es obligarse a realizar la tradición del contrato de hipoteca, o sea, realizar la tradición del derecho real de hipoteca. ¿Qué significa eso? Que yo voy a una al conservador de bienes raíces y constituyo una hipoteca a favor de un banco. ¿Ok? Entonces, a partir de otro contrato, por ejemplo, un contrato de mutuo en que el banco me presta 15 millones de pesos, lo que hace la hipoteca es asegurar esa deuda. Entonces, si es que no se paga esa deuda, yo puedo perseguir la cosa. Entonces ahí hay una relación entre un derecho personal con un derecho real. No sé si entiendo un poco, que ahí hay una doble naturaleza. Sí, te sigo. Igual no se confundan tanto en esto porque nos hemos ido bastante profundo en el derecho real de hipoteca y todo. Es bueno que lo entiendan como derecho personal y derecho real de garantía, como también, como ustedes estudian en las clasificaciones. Por ejemplo, el derecho real de garantía otorga un derecho de preferencia. Lo que dije recién tenía que ver con un derecho de persecución, pero tampoco no tenemos que irnos tan profundo respecto a la hipoteca porque eso lo van a estudiar en 2 años más recién, porque si no se van a confundir harto. Pero más que nada para efectos de lo que dije recién. Y respecto al último caso, para que después hable Francisco, esto respuesta rápida. También tiene que ver un poco con la aplicación de Civil 1, pero también porque muchas veces preguntan, los profes pueden preguntar también con materia, sí, no sé si 2 años más, están en segundo, sí, 2 años más, ya. ¿En cuáles de los siguientes casos no se transfiere el dominio de la cosa? Una niña de 13 años vende un bien de su peculio profesional. Perdón, ¿qué es peculio? Ya, igual que bueno que pregunten, porque según yo eso muchas veces lo preguntan los profesores. Peculio profesional, cuando un menor de 18 años trabaja, todo lo que obtiene se va dentro de un peculio profesional, que es, ustedes saben, cuando uno es menor de edad, uno está bajo la patria potestad de los padres. Entonces todo lo que uno tiene es administrado por los padres. Entonces uno no puede vender las cosas sin la autorización de ellos, porque ellos son incapaces relativos. Nosotros sabemos, por lo que estábamos estudiando la disposición jurídica, que se requiere de capacidad de ejercicio. O sea, capacidad de disposición, que es lo mismo que capacidad de ejercicio. Si los niños, los menores de edad, adquieren cosas en virtud de un trabajo, porque ustedes saben que uno puede trabajar, los menores de 18 años pueden trabajar, las cosas que ellos adquieran en virtud de su trabajo, pueden venderlas, enajenarlas, sin necesidad de autorización de sus padres. Entonces, nosotros tenemos una niña de 13 años, que si vemos 13 años es una incapaz relativa, no incapaz absoluta, que vende un bien de su peculio profesional, o sea, un bien que adquirió con su trabajo. ¿Está transfiriendo el dominio de la cosa? Sí. Si no fuera de su peculio profesional, sería falso porque necesitaría autorización de los padres. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Muchas gracias. Ya. Ahora, con lo mismo que dije recién, ahora hay un segundo caso, que es un niño de 15 años que trabaja y tiene su peculio profesional, vende un bien que adquirió por sucesión de causa de muerte.
¿Está transfiriendo el dominio de la cosa, sí o no? Todo esto tiene que ver con la facultad de disposición jurídica. No, No, ¿por qué? porque como no es un bien de su peculio profesional, necesita autorización. Exacto. Porque adquirió el bien por sucesión de causa de muerte, no en virtud de su trabajo. Entonces ahí tienen como la distinción de ambas cosas. Ahora Pedro, autorizado para vender los inmuebles de Juan, vende la bicicleta de él. ¿Transfirió el dominio o no? Porque recuerden que uno tiene que tener titularidad respecto de la cosa o que se le haya autorizado para vender la cosa, ser representante de una cierta persona. En ese sentido sí, porque tenía consentimiento del dueño verdadero. Pero Era la como- bicicleta no... Es que la bicicleta no es inmueble, es mueble. No, excede las facultades del mandato. Ya, ahí está bien lo que dijeron, que es verdad, no, la bicicleta es un bien mueble, no un bien inmueble. Entonces uno obtuvo autorización para vender. Ah, no caché los inmuebles. Sí. Bueno, tengan bien claro como esos términos que muchas veces los profesores les pueden poner como bien mueble, o no les van a poner como les van a poner esto, un bien inmueble, y después les van a poner una bicicleta. Y ustedes van a tener que hacer como la transformación mental de, ya, que es una bicicleta, un bien inmueble. Ya, la venta del derecho de uso de habitación. No, porque esos son derechos personalísimos, ¿o no? Sí, correcto. No tienen capacidad para no se pueden disponer de los derechos personalísimos. La venta de un bien sujeto a embargo. ¿El derecho de uso y habitación es un derecho personalísimo? Sí, y el derecho a alimentos también es un derecho personalísimo. Gracias. Ejemplos típicos. Y cuando se entrega el uso y el goce, también es personalísimo, ¿no? El usufructo. derecho de usufructo no, el derecho real de usufructo sí se puede transferir. El derecho de uso y habitación solo tienen que ver con el uso. Sí, por algo es uso, y el de habitación es cuando es el uso, pero tú puedes residir en un lugar. Esos son derechos personalísimos y no se pueden transferir. El derecho de uso y habitación, o sea, el derecho de real de usufructo que tiene el uso y el goce sí se puede, como lo que vimos en el caso anterior. La venta de un bien sujeto a embargo, aunque con autorización del juez. ¿Se transfiere el dominio? Sí. Sí. Sí, hay autorización del juez. Sí, era por lo que hemos visto antes. Y lo último, para que después pase Francisco, la venta de un bien ajeno pero haciéndose pasar por el dueño. No. O sea, transfiere el dominio, pero vendría siendo No, irregular. pues no transfiere el dominio. El otro queda como poseedor. poseedor pero no irregular. transfiere el dominio. Pues eso, que hay como poseedor irregular. Pero podría ser incluso poseedor regular. La venta vale, pero la transferencia no. Sí, o sea, para efectos de la pregunta de que si se transfiere el dominio o no, no. No. ¿Por qué? Porque es una venta de un bien ajeno y eso no transfiere el dominio. Y ahora voy a pasar a hablar Francisco. Solo que tengo una duda, pero después les pueden hacer. ¿Se ve el Word? Sí se ve. Sí, sí se ve. Ya. Ya, en particular, siguiendo como el hilo que había dejado Mindra, quiero tocar el tema de las cláusulas de no enajenar. ¿Alguien me podría explicar con sus palabras a qué se refieren las cláusulas de no enajenar? ¿Alguien alguna idea? Con sus palabras. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Con sus palabras, defíname qué es lo que es una cláusula de no enajenar. La enajenación consiste en la disposición de un bien que posea, y la cláusula de no enajenar, el objetivo de esta es que no pueda disponer de dicho bien, y de ahí viene toda la problemática, porque entendemos que la disposición es lo característico del dominio. Entonces, y por eso viene el debate si es que uno podría pactar en un contrato una cláusula de no enajenar y seguir siendo dueño, porque perderías la posibilidad de disponer de dicho bien, de venderlo, de hacer lo que quieras con él. Porque, ¿cuál es un principio rector en materia de derecho civil? La autonomía de la voluntad. Ya. Y la Y la libre circulación. Libre circulación de bienes. Ya. Pero el principal es la autonomía de la voluntad. ¿En qué se traduce principalmente?
que hay un aforismo en derecho que es súper importante aplicar en materia de derecho privado y sobre todo en materia de derecho civil. Se puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. Exacto. Eso es súper importante, porque cuando entran a derecho público van a ver que la regla es contraria. Todos los actos en derecho público son solamente los que están en la ley, o en el reglamento despertivo. En cambio, en materia de derecho privado, se puede hacer todo aquello que no está prohibido por ley. Ya, entonces, como señaló muy bien la compañera, no sé quién fue, Josefina creo, en el caso de las cláusulas de no enajenar, ocurre que en un contrato, una de las partes, al transferir el dominio, no voy a decir vender porque puede ser cualquier contrato, que sea un título traslaticio, señala que no se puede vender. Les voy a poner el siguiente caso, y me gustaría que lo vayan respondiendo, y a medida que salgan algunas cosas, a lo mejor voy al PPT para ir a avanzar a algún punto en particular. Ya, caso número 1, cláusula de no enajenar. Don Guillermo y la señora Jimena Disculpa, están casados. Dime. ¿Podrías hacerle un poquito de zoom al Vale, sorry. Word, por fin? Ahí sí se ve. Ahí se ve mejor. Si se puede hacer Vale, más, mejor sorry. todavía. Ya, vale. Ahí. Sí, ahí qué bacán. Muchas gracias. Vale. Ya. Don Guillermo y la señora Jimena están casados bajo el régimen de separación de bienes. Paréntesis. Régimen de separación de bienes es que cada uno es dueño de sus propios bienes y no hay ninguna interferencia del otro. ¿Ya? Teniendo en común un hijo llamado Javier. Este último, quien vive con su hija Alejandra de 19 años, ha sufrido una serie de problemas económicos que lo han llevado a perder su casa en Ñuñoa. Ante esto, don Guillermo, muy preocupado por la situación de su hijo y de su nieta, está pensando en donarle una de sus dos propiedades, el departamento de Santiago Centro, el que compró en abril de 2019 y evaluado en 170 millones de pesos. El día 29 de septiembre, luego de ir al médico, se entera que tiene un cáncer terminal y que le quedan 8 meses de vida. Ante la devastadora noticia y preocupado de su única y querida nieta, que es una alumna destacada de segundo año de periodismo en la Universidad de Chile, quiero que le pongan atención a todos estos elementos. Le encarga a su abogado que en el contrato de donación irrevocable, un contrato de donación irrevocable es un contrato bilateral en que, por ejemplo, yo, como padre, le transfiero a mi hijo uno de mis bienes. ¿Ok? Se establece la siguiente cláusula. Se prohíbe la enajenación del presente inmueble hasta que Alejandra obtenga el título de periodista. El día 15 de octubre, luego de haberse realizado la insinuación judicial, Guillermo y Javier suscriben el contrato y posteriormente se realiza la tradición mediante la inscripción. Muy felices, Alejandra y su padre se cambian al departamento. Pasados 2 años, estando Alejandra en 4º año y trabajando en un café, pelea con su padre Javier, quien se va de la casa. Este último, enojado con su hija, decide vender el departamento y con el dinero decide irse del país. Don Guillermo, muy molesto, recurre a su estudio para que ustedes lo asesoren. La primera pregunta. Ustedes como abogados o abogadas, ¿qué solución le daría a don Guillermo? ¿Qué acciones creen que podrían establecer? A ver, vamos por parte. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay? Acá se transfirió el dominio de don Guillermo a su hijo Javier. Sí. Sí. Ya, se transfirió el dominio. ¿Y en qué contrato celebraron? De donación. Un de De donación. donación. Ya. Y en el contrato de donación se estableció esto. ¿Qué es esto? Debí subrayar ahí. Una cláusula. Una cláusula de no enajenación. Ya. Una cláusula de no enajenación. ¿Qué significa en consecuencia que hay una cláusula de no enajenación? Que Y quien es dueño no puede enajenarlo. O sea, transfiere. Se limita a la facultad de disposición, ¿no? ya, jurídica. De disposición Disposición jurídica. jurídica, sí. Sí. Ok. Entonces, cuando Javier, a ver, lo voy a decir ayudando. ¿Cuál es el fundamento de esta cláusula? El bien de Que- Alejandra. Que Alejandra tenga un lugar donde ir De mientras vivir. estudia. Ya, que tengo un lugar donde vivir mientras estudio. Ok. Y cuando Javier vende el departamento, ¿qué ocurre con esta cláusula? Él podía... Vamos por la primera parte. ¿Ustedes consideran que esa cláusula tiene validez o no tiene validez? Sí. Sí, tiene validez. porque- Es temporal y está hecha en favor de un tercero, que es Alejandra. Ya, entonces si
¿ustedes qué solución le darían a don Guillermo si me dicen que tiene validez la cláusula? Que tal contrato de compraventa de Guillermo al tercero, o sea, cuando vende el departamento, cuando se enoja con Alejandra, adolecería nulidad. Ya, ¿y de nulidad por qué? Yo creo que habría Por- más incumplimiento. Sí, o sea, ¿Ya? si es que decimos que es válida y nos vamos por la doctrina que confiere validez relativa, porque eso fue lo que dijo la compañera, habría incumplimiento Ya, ¿habría incumplimiento de qué? del contrato. Es un Con una contrato. cláusula de no hacer. Pero Vamos por Un partes, tranqui. cumplimiento de la del contrato de donación. Ya, pero lo que dijo la compañera, hay un incumplimiento de una obligación de no No hacer, hacer. ¿ok? Eso siguiendo la lógica del incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que podría solicitar? Indemnización. Indemnización, ¿ok? Pero supongamos que don Guillermo le interesa que no sé, que su nieta se quede con el departamento, porque le queda, no sé, a 2 cuadras de la universidad. ¿Qué podría hacer? Joaquín señaló que podría recurrir por nulidad, ¿cierto? sí, porque la sanción, o sea, una de las sanciones, porque según la corriente de la doctrina, es que sería nulidad por objeto ilícito. Ya. Objeto ilícito, ¿por qué? El 1466. Lo que dijo. El 1466. Ya. Entonces, ¿qué tipo de nulidad sería? Y absoluta. Absoluta. Perdón, ¿qué artículo era? Me perdí. El que acaban de decir. 1466, Joaquín. Ya, ¿No gracias. sería el por- 64? No, porque es todo acto o contrato prohibido por la ley. Ya. Yo me quiero detener ahí. Este es un contrato prohibido por ley. Es que si uno interpreta el 1100, se me olvida el número, donde está este tema de los legados, sería una interpretación contra censo y uno podría concluir que es todo acto o contrato prohibido por la ley. O sea, está el artículo 1810, que dice, puede venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no está prohibida por ley. Ya, mucho ojo. Acá no hay una venta. No hay un contrato de compra-venta. Esa norma está regulada solamente respecto a la compra-venta. Y respecto a lo que había dicho Constanza de que se interpretaba según las normas del legado, esto técnicamente no es un legado. Porque los legados consisten en que cuando fallece una persona, en su testamento, porque los legados tienen que ser expresos, en su testamento yo digo, por ejemplo, a mi mejor amigo le dejo, no sé, mi computador. Eso es un legado, ¿ya? Entonces, la profesora yo creo que se nos mencionó. Respecto a la nulidad, es difícil construirla, ¿por qué? Porque la nulidad es de derecho estricto, ¿cierto? Ya, ¿y qué interés protege el derecho estricto? La cláusula de nulidad absoluta. ¿Hay un interés público o un interés privado? La libre disposición de los bienes. No. ¿Cuál es el interés que buscan las normas de orden público? Porque las normas de la nulidad son de orden público. No tiene que ver con el mercado, o sea, era... Se me olvidó cómo era la frase. ¿El interés general? Ya. El interés general. Ahí hay un interés público, ¿cierto? En la nulidad absoluta. Y la nulidad relativa, a contrario censo, ¿qué interés protegería? Si dijimos que la nulidad absoluta protege el interés público, la nulidad relativa, ¿qué El protegería? interés particular. El interés particular. ¿Esta cláusula protege el interés público? No el interés particular. No, particular. Entonces, ¿qué tipo de nulidad sería? ¿Me van siguiendo un poco la lógica? Sofía dice sería nulidad relativa. Ya. Digamos que acá hay un caso de nulidad relativa y queremos hacer caer el contrato que celebraron después las partes. Habría nulidad relativa. ¿Quién puede pedir la nulidad relativa? Lo estoy llevando un poco a Civil 1. Las partes. Las partes. Ya. En este caso, ¿Guillermo es parte del contrato? Sí. Ya. A eso quería llegar. ¿Es posible construirlo desde la perspectiva de la nulidad?
pero como bien había señalado Josefina, creo, normalmente esto se va a llevar por un plano del incumplimiento. ¿Ya? Entonces dijimos que ya tenemos las soluciones para la primera pregunta, ¿cierto? Respecto a la segunda pregunta, usted como abogado de Javier, es decir, quien vendió el departamento y se fue del país, ¿qué defensa se podría construir en caso de que lo demanden de nulidad o incumplimiento? A mí lo único que se me ocurre es que la cláusula podría ya no continuar vigente porque ella está por terminar y ella igual está trabajando. Entonces sería como la única forma de hacer, o sea, como de tratar de figurar de que la cláusula ya no, o sea, ya no está el interés por proteger, creo yo. Pero ahí es expreso lo que dice la cláusula. O sea, cuando tenga el título de periodista, se va a poder enajenar, ¿cierto? Le queda un año todavía. Le queda un año todavía. Entonces, técnicamente, igual estoy incumpliendo. Igual estoy incumpliendo la cláusula cuando yo enajeno. ¿A alguien se le ocurre otra diferencia? O sea, ¿de qué forma podríamos defender a Javier? ¿No servirá el 1555, inciso tercero? 1555, inciso tercero. El de doble indemnice perjuicio. Pero que ahí estamos hablando de Guillermo. Ahí estamos hablando de qué va a querer Guillermo, que va a pedir que se le indemnice. Pero acá estamos hablando de defender a Javier. De que al final Javier quiere que digan que es válido el contrato que celebra. Acá quizá lo relaciono con, vayámonos a las teorías que confieren validez o no a las pruebas preliminares. Disculpa, puedo hacer una pregunta, quizá es lo que... ¿Daniela? Pero por ejemplo, la doctrina que le da validativa, sí. Uno de los requisitos era que fuese como interés legítimo. ¿Es un interés legítimo el hecho de que él quiera como donarle la propiedad a Alejandra cuando ya termine sus estudios como una razón como legítima? ¿Está prohibido por ley? No. Es completamente legítimo. Ah, ya, perfecto. Ya, pero gracias. diste muy bien el algo. Dime. Que quizás si nos vamos a las doctrinas y entendemos que lo único que podría ayudar a Juan, creo que se llama, sería decir que dicha cláusula no es válida. Ya. Tendríamos que decir, y vamos a la doctrina que confiere, niega la validez general, que se consagra la libre disposición de los bienes como un principio de orden público y que eso es como el único argumento que se me ocurre que lo podría ayudar a él. Y que por eso puede hacer lo que hizo, incumplir la cláusula. Ya, sí, podría ser, pero siento que recurrir como un principio, o sea, ya se lo voy a transmitir como desde la perspectiva de que normalmente los tribunales van a preferir las normas. Por el problema que los principios son muy abiertos. O sea, ¿qué te puedo decir yo que sea libre disposición de los bienes? O sea, ¿cómo lo vamos a interpretar? Entonces, siempre se va a preferir la norma, pero igual es una solución. No existe ninguna norma que expresamente lo permita. No, acá no tiene que ver con un tema de normas. Daniela creo que me había señalado algo. Dime. Yo creo que, o sea, si nos vamos a la parte de las doctrinas que les confieren validez o no, yo creo que podría tener que ver la validez relativa, ya que se impuso a través de ella una prohibición de largo tiempo, y también dice que respecto de terceros la cláusula en principio es inoponible. Ya. Muy bien, Hans. Mantén el micrófono abierto porque te quiero preguntar algo. ¿Por qué tú dices que no es temporal la cláusula? Por el tiempo por el que se impuso la cláusula de no enajenar, que como dice, en principio era de hasta que Alejandra obtenga el título de periodista, y si bien ya ha pasado harto tiempo, un año puede considerarse igual como que también es una prohibición de largo tiempo o perpetua. Ya, mira, el asunto va por otro lado. ¿Ustedes cuando estudiaron Civil 1 vieron la diferencia entre lo que es una condición y un plazo? Ya, Sí, Amparo lo acaba de señalar muy bien. Puede nunca titularse. La condición
La condición jurídicamente se trata de un hecho futuro e incierto. Es decir, es un hecho que se sabe que va a ocurrir, puede ocurrir en el futuro, eh, pero no sabemos si va a ocurrir o no. Puede que, no sé, a Alejandro no le guste la carrera en tercer año y se cambie a Derecho. Puede que a lo mejor se vaya a estudiar afuera. ¿Qué pasa si yo hubiese dicho en esta cláusula, se prohíbe la enajenación del presente inmueble hasta por un plazo de 5 años? ¿Cambia? Sí, no es tan abstracta la cláusula al final. Claro. Entonces, yéndonos a la teoría de la validez relativa. ¿Qué pasa si no es temporal? No sería llevar el principio de la libre circulación de los bienes. Claro, o sea, no es válida. En consecuencia, esa podría ser una defensa. O sea, si me dicen, no, es que la cláusula es válida, pero vámonos a la teoría que le da validez relativa, que es la teoría predominante. Bueno, ¿se cumple o no los requisitos que el interés legítimo? Se cumple. Pero se cumple la idea de que sea temporal. Es discutible. Es discutible. Y yo por eso igual les puse el hecho acá de que es una alumna destacada de segundo año de periodismo, porque a lo mejor el tribunal cuando sopese esto diga, ¿sabes qué? Igual podría ser temporal porque, bueno, iba todo encaminado a que se titulara. Lo que yo buscaba con este caso es que nos pusiéramos en las dos situaciones, porque el día de mañana, si es que se llegan a dedicar a la litigación o no, van a tener que construir argumentos, a veces sacarlos del sombrero. Entonces, creo que ya tienen por lo menos el panorama general, no sé si tienen una duda, si les quedó claro el ejemplo, si les quedó claro ambas argumentaciones. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué habíamos descartado esta teoría que les niega la validez general? Ya. ¿Podía entender como un contrato prohibido por la ley? ¿Por qué descartamos esa teoría? ¿Por qué era? ¿Por qué estaría prohibido por ley? O sea, entendiendo que atenta contra el principio de la libre circulación de los bienes. O sea, no, yo no dije que no se podría descartar, sino que lo que yo consideraba es que tendría poco peso como argumentativo. O sea, se podría sostener, y de hecho yo creo que lo mejor en esta defensa sería juntar ambas. Señalar que en este caso sería un contrato prohibido por ley porque atenta contra la libre circulación de los bienes, y además, en caso de que se quisiese sostener que es una cláusula temporal, tampoco es temporal. Ya, se pueden descartar ambos argumentos, pero no la descarto. Ya, pero esa teoría era como poco viable en este caso porque la nulidad absoluta las causales eran, digamos, expresas. Sí, eso. Ya. Pero igual se podía poner. Sí. Ya, gracias. Ya. Hubiese sido más fácil si hubiese sido una propiedad fiduciaria. ¿Por qué? O sea, si al final el abuelo en verdad hubiese dicho como que le iba a traspasar la casa a la nieta en ese sentido. Porque ahí el que tiene el dominio al final de la propiedad fiduciaria no podría enajenarla en ningún sentido. Por el 751. Sí, podría haber sido también una solución. Completamente, pero por eso lo cito en este caso. Precisamente para que se diera esta discusión. Pero no, es completamente válido lo que dice. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta más respecto a esto. Creo que no va a ser necesario tener que revisar como los argumentos de a favor o en contra, porque veo que están bien. O sea, lo importante que quería saber es que lo aplicaron al caso. Y veo que igual lo aplicaron bien. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo, pero en posesión. ¿Ya? Quizás a lo mejor acá vamos a tener que revisar un poco más la materia. Ya. Muy sucintamente, ¿alguien me puede explicar lo que es la posesión? Con sus palabras. La posesión es la tenencia material de la cosa con ánimo de señor o dueño. La tenencia material de una cosa con ánimo de señor o dueño. Ya. Respecto a una cosa, ¿qué calidades puedo tener yo como persona? Dueño, poseedor o mero tenedor. Ya. ¿Qué diferencia hay entre un dueño y un poseedor?
el dueño puede disponer. Disponer, ¿ya? ¿Disponer de qué tipo? Jurídicamente. Jurídicamente, ¿ya? ¿Y qué significa disponer jurídicamente? Que pueden enajenar la cosa. Que pueden enajenar la cosa. Es decir, que yo cuando enajeno la cosa, ¿qué es lo que hace el dueño? ¿Qué está transfiriendo? Transfiere el dominio, en cambio el poseedor no puede transferirlo porque no es dueño. Ya. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Y entre el poseedor y el mero tenedor. Una pregunta, pero entre respecto del dueño y poseedor, también hay como una distinción de título, ¿no? Porque la profesora decía que el poseedor tiene título en base al traslaticio o el constitutivo, pero como que algo no salió bien en ellos, porque si no, sería dueño. Exacto. Pero ¿También es una distinción o queda como...? Sí. No sé. Sí, pero lo que ocurre es que, ¿cómo se adquieren las cosas? ¿Ustedes lo vieron? Modo de adquirir aún no lo vemos. Modo de adquirir. Ya, pero justamente es un modo de adquirir. ¿Ya? Para adquirir algo, por ejemplo, por tradición, yo necesito el título y el modo. El título, por ejemplo, es una compraventa y el modo es la tradición. Entonces puede ocurrir que algo falle en el modo de adquirir. Estoy pensando en los títulos constitutivos, por ejemplo, la accesión o la ocupación, que falla como modo de adquirir, pero surge como un título constitutivo. De ahí da la calidad de poseedor. Pero en el caso de los títulos traslaticios, cualquier persona puede realizar la tradición. Pero lo distinto es si tiene la calidad jurídica para que esa tradición se convierta en dueña de la otra persona. Ah, entonces, claro, porque son derivativos, ¿o no? Exacto. En derecho civil, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. ¿Ya? Ya. Entonces no es una... No, o sea, hay una diferencia, pero siguen siendo títulos constitutivos traslaticios en ambos casos. Claro. Exactamente. Ya, muchas gracias. Ya. Y respecto del mero tenedor y el poseedor, ¿qué diferencia hay? El mero tenedor reconoce dominio ajeno. Reconoce dominio ajeno. Ya. ¿Y el poseedor? Tiene ánimo de señor y dueño. ¿Y qué significa tener ánimo de señor y dueño? Tiene un título. Tiene un título. Que puede ser traslaticio constitutivo, pero que algo falló, lo mismo de antes. Exacto. Ya. Eso me interesa que lo tengan claro. Bueno, ¿y la posesión? ¿La posesión es un derecho? No. Es una situación de hecho. Es una situación de hecho. Ya. Eso es súper importante. ¿Ok? Vamos al caso. Maximiliano arrienda desde 2014 un departamento en Valparaíso, ya que vino a estudiar psicología a la PUCD. El arriendo es anual, con una cláusula de renovación automática el 31 de diciembre. ¿Ya? Su padre Tomás, pronto a jubilarse, cree que es buena opción comprar el departamento, ya que así podrá disfrutar su vejez en la ciudad junto con su esposa. Como no tiene conocimientos jurídicos, contrata al sobrino de una amiga de su esposa, que es abogado, para que realice todas las gestiones del encargo, firmando un contrato de mandato con representación. ¿Ok? En mayo de 2015 se celebra el contrato de compraventa entre el dueño del departamento y el abogado representante, donde este último le entrega una letra de cambio bancaria en el que se consigna la suma de 150 millones por concepto de precio. Pero al momento de realizar la tradición, esta nunca se realizó, pues entre el dueño del departamento y el abogado llegaron a un acuerdo en que se le pagaría una suma de 2 millones de pesos para quien no realice la inscripción. Pasados 5 años, en septiembre de 2020, cuando don Tomás llevaba más de 5 años viviendo en su inmueble con su esposa, es notificado de una demanda reivindicatoria por parte de los hijos del anterior dueño, en que solicitan que se devuelva el inmueble, pues este forma parte de la masa hereditaria que le dejó su padre en 2019, ya que se encuentra inscrito a su nombre. ¿Ya? La primera pregunta. ¿Qué calidad detenta Tomás en relación al inmueble? ¿Qué calidad tiene este caballero? ¿Se entiende el caso?
Es poseedor porque no se perfeccionó el modo de adquirir. ¿Qué cosa? Perdón. ¿Es poseedor? Es poseedor porque no se perfeccionó el modo de adquirir de la tradición con la inscripción. No se perfeccionó el modo de adquirir con la tradición. ¿Ya? Sí. Y, a ver. ¿Cuáles son los requisitos para yo ser poseedor? Yéndonos, siempre cuando traten de abordar como un caso, vámonos a lo general y después vamos yendo a lo particular. ¿Qué requisitos se necesitan para ser poseedor? De la definición. Ánimos y corpus. Ánimos y corpus. ¿Qué es el corpus? La entrega de la cosa, Tenencia tener material. la tenencia material de la cosa. Ya. ¿La debo tener en mis manos? O en las casas. No, debe estar en mi esfera de Puede control. realizar la inscripción. Mi esfera de Ya. control. Tiene que estar en la esfera de control. Ya. ¿Y el ánimos? ¿Qué era? Un título. Ya. El ánimo por estarse como señor en el título. ¿Cómo se prueba el ánimos? Lo acaban de decir. Con el título. Con el Ya. título. Con el título. En este caso, ¿cuál es el título? De Don Tomás. El contrato de compraventa. Ya. ¿Y el corpus? La ¿Qué? entrega. Ya, la entrega. ¿Y qué título es este? Translaticio. Relaticio. Ya, y para hacer la entrega, ¿cómo se hace la entrega de un título, de un inmueble en un título translaticio? Por la inscripción en el conservador de bienes raíces, lo cual no se hizo ahora. Ya, y si no se hizo, ¿podemos decir que tiene corpus? No, No. Entonces, ¿qué calidad tiene? mero tenedor. Mero tenedor. Ya, eso es importante. El mero tenedor. Hasta lo que ustedes han visto, tienen que entender que es mero tenedor. ¿Ya? Porque en las próximas clases van a ver que la doctrina hace una distinción, o sea, la jurisprudencia hace una distinción entre lo que es la posesión material y la posesión jurídica. La posesión jurídica siempre va a ser la inscrita. Pero en este caso, fíjense que Don Tomás tiene el inmueble hace más de 5 años. ¿Ok? ¿Y él podría adquirir por prescripción? Si es que no es poseedor, No, No. hasta lo que sabemos ahora. hasta lo que saben ahora, él no podría adquirir por prescripción, porque es mero tenedor. Pero cuando lo vean con la profesora Mejía, va a ocurrir que en este caso sí puede adquirirlo por tener la posesión material. Pero eso lo van a ver después. ¿Ya? Hagamos una serie de cambios. Suponiendo que se realizó la inscripción. ¿Ya? Pero el dueño había sido declarado interdicto por demencia el día antes de celebrar el contrato. ¿Qué calidad detenta Tomás en relación con el inmueble? ¿Qué Ahora sí es consecuencias? poseedor. Ya, poseedor. ¿Y algún tipo de posesión en especial? Regular. ¿Regular? Ya. ¿Cuál Porque es aquí regular? nos dice porque que el supo que título- lo declararon interdicto. Así que ¿Cómo? sería regular si el tipo no sabía y creyó que actuó a favor del derecho. No, ¿De pero acuerdo? A ver, vamos yo creo por que es partes. irregular porque... Ah, dale, ¿Por dale. Ya, Constanza, sigue tu argumento. ¿Qué me dijiste? ¿Que es poseedor regular? Es poseedor regular. Ya tenemos el título y la inscripción. Ya. Ahora nos preguntaríamos si es buena fe inicial. Y aquí el ejercicio no dice que Tomás conocía que a la persona la declararon interdicta. Si sabría, sería poseedor de mala fe y por lo tanto sería poseedor regular. Pero aquí, como dice que no sabe o no hay información, podríamos presumir que hubo buena fe inicial, independiente que lo después pase o después se enterara. Ok. Y se realizó la tradición, ¿no? Sí. Ya. Poseedor regular. ¿Alguien piensa distinto? O sea, yo estaba diciendo que era irregular porque el título no es válido porque la venta no es válida. Pero tal vez estoy equivocado. Ya. O sea, estamos diciendo que es irregular. ¿Cuál es el poseedor? Vamos por parte. ¿Cuál es el poseedor irregular? Es que no tiene algunas de las características del artículo 702, que no cumple con Ya. algunos requisitos, excepto tradición. Ya. ¿Y cuáles serían los dos requisitos que podrían faltar? Justo Dijimos. título y buena fe inicial. Ya. ¿Tiene buena fe inicial? Es que dice que se le declara demente un día antes de la compraventa, ¿no? Ya. Sí.
Es que quizá igual, no sé, pues yo no lo entendí igual que mi compañera y pensé que como se le declaró demente un día antes y fueron a firmar la compraventa, yo asumo que el tipo lo sabía o se podía haber dado cuenta y estaría actuando en mala fe. Entonces, ese Ya, fue como mi ya, a ver, análisis. supongamos que en este caso se le declaró interdicto el día anterior y él no tenía, don Guillermo no tenía idea. Resulta que se inscribió la sentencia de interdicción el mismo día en la mañana antes de celebrar el contrato. Supongamos que está de buena fe, ¿ya? Si dijimos que es poseedor irregular, pero el requisito de buena fe se cumple, ¿qué otro requisito podríamos atacar? El justo título. Ya. ¿Cuáles son los justos títulos? ¿Cuáles son los justos títulos? ¿Hay una definición de justos títulos? No, todos los que no son injustos. El que el que es entregado por un representante o mandante que no lo es en verdad, y hay dos más, el de meramente putativo, ¿ya? Y me falta uno, que no me acuerdo. Es importante. El del vicio de nulidad por cuando la enajenación debe ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial. Ya. La demencia. ¿Qué tipo de incapacidad? Absoluta. Es incapacidad absoluta. ¿Y cómo actúan a la vía del derecho los incapaces absolutos? Representados. ¿Y acá se representó? ¿El representante firmó el contrato de él? No, según la información que hay. Entonces, ese contrato firmado por un incapaz absoluto, ¿es un justo título? No. ¿A la luz del 704 número 3? El que adolece... Sería un vicio de nulidad, ¿o no? Exacto. Adolece un vicio de nulidad. Entonces, es un poseedor irregular. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Eso es importante. Que se centren en cada uno de los requisitos a la hora de determinar si hay un poseedor regular o irregular. Ya. ¿Y las consecuencias? ¿Qué consecuencia tiene que sea poseedor irregular? En plazos, la prescripción adquisitiva para adquirirla son 10 años, creo, y tendría la prescripción adquisitiva extraordinaria, a diferencia de la ordinaria, que es la posesión regular, y creo que no tiene la acción publiciana, solamente se puede defender mediante acciones posesorias. Ya, perfecto. Eso es importante. El plazo de prescripción ordinario, o sea, extraordinario, en el poseedor irregular son 10 años. Entonces, en este caso, ¿él podía alegar la prescripción adquisitiva? Si lo compró en 2015 y se le notificó la demanda en 2020. Aún no. No podría. No podría solicitar la prescripción adquisitiva. Entonces, eso es importante tenerlo presente, cuáles son las diferencias. O sea, tampoco, como señalaba la compañera, podría hacer utilizar la acción publiciana en caso de que perdiera la posesión, porque es un poseedor irregular. ¿Se entendió el ejemplo, el caso? Sí. Ya. Acuérdense, eso es súper importante. Revisar si se realizó la tradición. Bueno, lo primero es ver si hay corpus y animus. El animus, veamos si hay título, corpus, veamos si se realizó la entrega. ¿Ya? Eso es lo primero. Después, ¿hay un justo título? Hay que analizar si hay un justo título. ¿Hay buena fe inicial? Esa es la forma que me gustaría que ustedes vieran o pensaran a la hora de resolver un caso. Porque a veces, como decía la profesora, nos complicamos mucho determinar qué tipo de posesión es, y hay que volver a lo más básico, que es como el corpus y el ánimo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, si quieren que abordemos algún tema en particular de la posesión. ¿No? Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que el 708 entiende que es irregular cualquier posesión que no cumpla con los requisitos del 702. Pero en clase la profesora nos dijo que lo único que no podía faltar es la tradición por temas de corpus.
pero como que Sí. me choca que no esté así en el código. Pero si nos tocase un caso en el que obviamente no hay entrega, es obvio que no está bien, ¿cierto? Sí, o sea, en el código hay muchos vacíos y hay mucha incongruencia en general en las leyes. En las leyes sí son muy incongruentes. De hecho, el Código Civil debe ser de las únicas códigos que no se ha reformado tanto en comparación con otros. Pero claro, o sea, el 708 dice que faltan los requisitos señalados en el 702, pero por un tema de cómo está concebida la posesión como un hecho en el que yo tengo una cosa, es necesario el corpus. Y el corpus no puede faltar nunca, para que estemos recién hablando de posesión. Ahora, para determinar si hay posesión regular o irregular, vamos a ver si hay buena fe inicial o si hay justo título. Pero lo primero es determinar si hay posesión o no, precisamente por los alcances que hemos dicho, por el tema de las acciones que protegen a quien es poseedor y también por las vías de adquirir la prescripción adquisitiva. O sea, la profesora, yo creo que en un momento se lo señaló, que uno de los modos en que más se adquieren las cosas es la prescripción. Porque en Chile, no sé, ¿ustedes creen que si no hubiese muerto el caso anterior, no hubiese, en este caso, si no hubiese muerto el papá, los hijos hubiesen sabido que habría celebrado un contrato anulable? Lo más probable es que no hubiesen tenido idea. Entonces, eso igual es importante porque también la regla general en materia de nulidad es la anulabilidad. Es decir, que la nulidad se solicita y tiene que ser declarada judicialmente. Entonces, normalmente ocurre que en muchas ocasiones se adquiere el dominio por prescripción. ¿Ya? Entonces es importante que sepan cuándo alguien es poseedor y cuándo es mero tenedor. Y cuando es poseedor, cuándo es poseedor regular y cuándo es poseedor irregular. ¿Ya? Creo que Joaquín tenía una pregunta. Sí, respecto a la posesión también. ¿Existe la posesión sobre derechos reales o no? La posesión sobre derechos reales. Sí, porque cuando vimos ya la distinción entre cosas corporales y cosas incorporales, una de las características que vimos es que la posesión solamente tiene lugar respecto a cosas corporales. Pero una vez que cuando vemos el objeto de la posesión, solamente nos dice que no existe posesión respecto a derechos personales. Entonces me queda como esa incongruencia. Mira, creo que hay una norma expresa, pero no me lo recuerdo, la profe creo que se lo había señalado, pero donde sí existe posesión sobre los derechos personales. Sí existe. O sea, perdón, de los derechos reales. Ya, perfecto. En el caso del usufructo. Por ejemplo, a ver, supongamos que hay una persona que vendió la casa, pero se reservó el derecho de usufructo. El mismo caso que habíamos visto delante, que ha puesto Minga. Digamos que la señora, no sé, Javiera se quedó con el usufructo, ¿ya? Y resulta que la señora Javiera quiere vender su derecho de usufructo, porque el derecho de usufructo hay propiedad sobre los derechos reales, ¿ok? Sí. Entonces quiero vender mi derecho de usufructo. ¿Y qué significa eso? Que quien adquiera va a poder ocupar la casa y gozar de ella hasta que se muera, ¿ya? Pero te pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si la señora Javiera fue declarada interdicta por demencia y vendió en las mismas condiciones? El día antes vendió el derecho de usufructo. Yo como comprador, ¿quedo como dueño del derecho de usufructo? Claro que hay como poseedor. Quedo como poseedor. Entonces, la lógica me dice que sí podría ser poseedor de los derechos reales. De ahí la norma se la puede buscar. Pero yo creo que sí se puede ser poseedor de los derechos reales. ¿Ya? Súper. Muchas gracias. Pancho, ¿sí? ¿Podéis volver a repetir el supuesto? Es que se me cortó el audio. ¿Cuál supuesto? El que dijiste recién, pues, de lo sufrió. Vale. Ya, supongamos que yo soy dueño de un departamento y lo vendo, pero yo me quedo con, me reservo el usufructo. Me reservo el uso y goce hasta el día de mi muerte. ¿Ya? Y resulta que en un ataque de locura, ponte tú, yo quiero vender mi derecho a usufructo porque, no sé, quiero tener mucha plata y gastármela en el casino y eso es lo que quiero hacer. Pero resulta que
se dieron cuenta que yo tenía una enfermedad, que no puedo estar despilfarrando el dinero así en el casino, y se me pone un interdicto por dilapidación, que es una causal de nulidad por incapacidad. ¿Qué tipo de incapacidad es? Relativa. Relativa, ya. Y resulta que yo no tenía idea que me interpusieron ese interdicto, dictaron sentencia, y resulta que ahora soy un incapaz relativo. Pero yo el otro día fui y celebré un contrato de compraventa con, no sé, con Jockey, y le vendí mi derecho a usufructo. Él queda como dueño o como poseedor. Como poseedor, ¿o no? ¿Queda como poseedor? Miren, en este caso el contrato adolece de nulidad, ¿ya? Yo soy dueño, se lo estoy transfiriendo, Joaquín queda como dueño, ¿ya? Pero imagínate que ya se lo vendí a Joaquín y ahora se lo vendo a Hans. Pero pese a que tenga ese vicio. Sí. Ya. Lo que pasa es que ahí el contrato va a quedar nulo, pero si yo se lo vendo a Hans y ya se lo vendí a Joaquín, ¿yo soy dueño ahora, ya que se lo vendí a Hans? O sea, perdón, a Joaquín. No. No, yo no quiero, y se lo vendí a Hans. ¿Y Hans en qué calidad quedaría? No sé si entiende, hombre, está como muy confuso. ¿Aló? Yo me confundí con lo de la doble compraventa. Sí, yo también. Yo también. Ya, vale. Vamos de nuevo. Yo me quedo con el usufructo. Vendo una casa y me quedo con el usufructo. ¿Ya? Resulta que yo quedo como dilapidador y se me pone interdicto. Soy un incapaz relativo. Y le vendo mi derecho de usufructo a Joaquín. ¿Ok? Ese contrato adolece de nulidad. Pero técnicamente, ¿yo transferí el dominio? No. ¿Por qué no? Porque eres un incapaz. Porque eres un incapaz relativo. Pero soy dueño. Sí. Soy dueño. Se va a transferir el dominio con independencia del vicio. Exacto. Ya. O sea, Yo el creo contrato se puede anular. Ah, y después tenés que alegar en la nulidad. Ah, perfecto. Joaquín queda como dueño. ¿Ya? Pero resulta que lo celebramos y todo el tema, pero yo nunca lo inscribí. ¿Ya? Si no me equivoco, en materia de usufructo se necesita la inscripción para realizar la tradición. ¿Ya? Porque era un derecho real sobre un inmueble. Resulta que yo nunca se lo inscribí a Joaquín. Joaquín, ¿en qué calidad quedaría? Si yo nunca hice la inscripción. Mero tenedor. Como mero tenedor. Y resulta que yo voy y se lo vendo a otra persona. ¿Qué calidad Siendo todavía siendo un incapaz relativo. Sí. Depende si lo inscribes o no, ¿no? Exacto. Si lo inscribo. Si lo inscribes, sería poseedor el otro individuo. Ya. ¿Y por qué sería poseedor? Porque se tendría como si tuviera el derecho de usufructo. Porque el justo título. ¿Tiene justo título? Tiene justo título. ¿Tiene justo título? No. Si yo soy incapaz. No, no tiene. Ah, claro. Pero sería como poseedor irregular. ¿O no? Sí. ¿No hay justo título? Ya. Ese es como el ejemplo. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno, ¿ahora sí? Ya, vale. Francisco, una pregunta. Dime, ¿qué me hablas? Me canso de ver. El derecho real de usufructo, supongamos que yo se lo confiero a alguien por un árbol que hay en mi casa para que saque manzanas. Yo le puedo prohibir como dueño del árbol a la persona que le constituyó un usufructo
que no lo pueda ceder a otra persona? No, ¿verdad? Que no lo pueda ceder. Porque el usufructuario tiene un derecho real de dominio respecto de su derecho de usufructo. ¿Ya? Y puede, por tanto, enajenarlo. Puede cederse a otra persona, venderlo. Yo, como dueño del árbol en donde se constituyó el usufructo, ¿puedo prohibirle que no lo ceda, que no ceda su derecho real de usufructo? Depende. ¿En qué se traduce que no lo pueda ceder? ¿Qué significa eso? No tenga ¿Ceder te refieres como a entrega o como a tradición? Tradición. Es una cláusula de no enajenar. Se puede convenir de que no es transferible por el acto entre vivos el usufructo, salvo que se convenga lo contrario. Exacto. Ah, ya. Gracias. No sé si tienen alguna duda más, porque Mindra quería terminar con la sesión con el tema de las restricciones o limitaciones. Yo tengo una pregunta, Alberto. Yo tenía una pregunta también. Vale, dame un segundo, estoy leyendo la de Alberto. Si debo entregar una cosa específica y sobreviene un caso fortuito, ¿esta obligación se extingue? ¿Por qué la respuesta es falsa? Ya, esta pregunta está en la de simulación, ¿no? Sí. Yo investigué un poco de eso. Dale, Mindra. Es que, miren, yo sinceramente no he visto tanto las clases que ha dicho su profesora, pero esto también es un poco de materia de Civil 3 y Civil 5, si no me equivoco, que en su apunte ustedes tienen algunas normas al respecto, y si ustedes ven el artículo, creo que era 1670, sí, 1670, lo voy a leer, dice, del título de la pérdida de la cosa que se debe, dice: cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque se deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora que existe, se extingue la obligación. Salvan pero las excepciones en los artículos subsiguientes. Lo que yo llegué a entender de eso es que, por regla general, cuando uno debe una especie o cuerpo cierto y ésta sobreviene por caso fortuito, la obligación se extingue. Pero puede haber ciertas excepciones en donde ello no ocurra, como por ejemplo que uno se haya obligado expresamente en el contrato a entregar la cosa si es que sobreviene por caso fortuito. O sea, en esos casos uno va a tener que de una u otra manera entregar otra cosa, o tendrá que constituirse una nueva obligación. Y también me acuerdo, mira, si ustedes en verdad leen los artículos siguientes al artículo 1670, hay como varias respuestas al respecto. También pasa que, por ejemplo, si sobreviene por caso fortuito, uno no simplemente se va a encontrar exonerado de la obligación, sino uno también tiene que probar el caso fortuito. O sea, no es simplemente porque ocurrió un caso fortuito y ya no vas a estar obligado, sino que tienen que concurrir ciertos requisitos, se pueden establecer ciertas excepciones al respecto. Al menos así yo entendí por qué esa podría estar incorrecta. No sé si Francisco tiene algo más que decir, o si dijo algo su profesora al respecto. La profe dijo que una cosa es el caso fortuito y otra es la imposibilidad fortuita. Y que la imposibilidad fortuita es la extinción de una obligación correlativa porque el objeto desapareció. Y uno de los requisitos de la imposibilidad fortuita es el caso fortuito. Entonces yo le puse que era falsa, creo, porque para que se extinga tiene que haber imposibilidad fortuita. Así era como yo lo entendí, ¿verdad? No sé si está bien. Yeah. Yo entendí lo mismo que la José. Yo también lo entendí porque en el apunte lo dice como súper sutilmente, pero dice artículo 1670 y siguientes, y el 1671 y el 1672 dicen que la respuesta no necesariamente es falsa. Ya. O sea, yo creo que lo que dijo, no sé si fue la Josefina, es importante. Hay que distinguir lo que es el caso fortuito y la imposibilidad sobrevenida, porque el caso fortuito, según el artículo 44 del Código Civil, señala que es el imprevisto al cual es imposible resistir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo vendo trigo y tengo que entregar el trigo, no sé, a Isla de Pascua, y resulta que ocurre un terremoto y un tsunami y se destruyeron todos los puertos, ¿yo puedo entregar la cosa? ¿Hay un caso fortuito ahí? ¿Sí? Habría un caso fortuito porque hay una imposibilidad que no me puedo resistir. Pero esa imposibilidad es temporal o es absoluta.
Si yo les digo que en 4 meses más va a establecerse un puerto de emergencia para que salgan todos los productos de Chile, ¿es una imposibilidad absoluta? No es temporal. A mí me parece que es temporal. Es temporal, y si es temporal, la obligación no se extingue. Es lo mismo que yo les dijera que resulta que ya, yo estoy vendiendo trigo y se me incendia el granero y se quema todo el trigo, y no tengo más trigo para vender. ¿Qué pasa ahí? ¿Se extingue o no se extingue la obligación? Ahí no podrías cumplir con la obligación. No podría cumplir con la obligación, y en ese caso sería... imposibilidad se futura. asimila al modo de extinguir pérdida de la cosa que se debe. ¿Ya? Por esas razones sería distinto, aunque igual yo entiendo que según el apunte se señala expresamente que se extingue la obligación, así que igual podrían preguntarle como a la profesora, ¿ustedes tienen clase los miércoles? ¿O mañana? Sí, de hecho mañana la profe dijo que quería revisar la prueba. Ya. O sea, la evaluación formativa. Ahí podrían preguntarle esas cosas, ¿ya? Y lo último, yo aquí encontré los artículos en los cuales se refiere a la posesión de derechos reales, que es el artículo 715, y hay que vincularlo con el artículo 2498, inciso segundo. Perdón, ¿dijiste 715? Sí, 715 y el 2498, que es en materia de prescripción adquisitiva, que en el inciso segundo se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. Por lo que sé, si mal no me falla la memoria, el único derecho real que no se puede adquirir por prescripción es la servidumbre. Creo que la profesora se lo mencionó. ¿Ya? Súper. Muchas gracias, pasaste. De nada. ¿Había visto una pregunta respecto a posesiones viciosas? Valentina, ¿está por ahí? ¿No? Hola, sí, yo. Dime. Tenía la duda de si pueden llegar a ser útiles las posesiones viciosas. Ya. Primero, ¿a qué te refieres con útiles? Que en el apunte salen clasificados por que las posesiones pueden ser útiles o inútiles según permitan adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Ya. Entonces, el criterio de utilidad es si yo la puedo adquirir eventualmente por prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria. ¿Ya? ¿Y cuáles son las posesiones viciosas? ¿Son las posesiones irregulares? Son las, o sea, las entendí como las que tienen vicios de fuerza y la otra es la clandestinidad. Clandestina, Ya. la posesión clandestina. Es importante que sea por violencia o por clandestinidad. ¿Ya? Pero si yo digo que es posesión, violenta o clandestina, pero es posesión, y no es mera tenencia. Por ejemplo, la posesión violenta, la profe le da el ejemplo de que no se van por la calle y le roban el teléfono. ¿Cierto? Y resulta que en ese caso hay él no reconoce dominio ajeno, y yo tengo el corpus y el ánimo sería el título, y el título sería la ocupación. Esa posesión violenta, ¿puede adquirir el dominio? ¿Sí? Puede adquirir el dominio, pero va a ser por prescripción extraordinaria, porque no hay ni buena fe inicial. Bueno, y el justo título sería la ocupación, pero no hay buena fe inicial. Entonces, las posesiones violentas y clandestinas, según la lógica de la posesión, sí podrían adquirir el dominio por prescripción por un tema del principio rector en derecho, que es la seguridad jurídica. Si, por ejemplo, no sé, alguien roba un computador y lo vende, y resulta que pasan 20 años y yo justo me paso por una tienda y me doy cuenta que ese era mi computador. Y resulta que el vendedor de la tienda no tenía idea. ¿Es válido que yo vaya y se lo quite si en 20 años no hice nada por mi computador? Yo diría que no. No. Por eso, a pesar de que sea muy injusto, y también se puede criticar el hecho de la venta de cosa ajena, la certeza jurídica es lo importante, precisamente por el tema de la libre circulación de los bienes. Entonces,
Una posesión violenta y clandestina, si ustedes me lo preguntan a mí, yo creo que sí podría adquirir, sí sería útil para adquirir el dominio por prescripción. Extraordinaria. A menos que no se cumpla algún requisito de la posesión. Me acuerdo algo que cuando yo estudié derechos reales también mencionaban que la posesión clandestina se podría adquirir por posesión regular, en el sentido de que ustedes saben que la posesión clandestina uno puede tener buena fe inicial. O sea, porque uno descubre que es clandestina fue clandestino durante la posesión de la cosa. Entonces, en ese sentido también uno podría adquirir por prescripción adquisitiva la cosa que uno tiene posesión clandestina en virtud de posesión regular, y en eso ya con 2 o 5 años, dependiendo si es bien mueble o inmueble. O sea, no impide, en verdad igual son corrientes. Yo me acuerdo cuando lo estudié, habían corrientes que aceptaban y otras que rechazaban la utilidad de las posesiones viciosas. Pero es importante lo que señaló Mirna en el caso de la clandestinidad, porque muchas veces alguien compra para ser dueño sin saber que la otra persona no era dueña, y con el transcurso del tiempo, no sé, al año y medio me entero que no era dueño, y desde ese momento pasa a ser una posesión clandestina. Pero no por eso deja de ser una posesión regular, si es que se cumplen los requisitos. Y en ese caso, a diferencia de la posesión violenta, del ejemplo que yo les di de la posesión violenta, si es poseedor regular, podría adquirir por prescripción ordinaria. Entonces los tiempos de prescripción son mucho más acotados, y también el tema de la acción publiciana, si es que llegase a perderse la posesión. No sé si les quedó claro. Sí, gracias. Vale. No sé si alguien más tiene una pregunta, porque igual ya llevamos como 1 hora 40 y no sé si están muy cansados o si... lo importante es que quiero quedarme con la sensación de si están entendiendo. O sea, por lo que yo lo he escuchado, igual entienden como la lógica detrás, y yo creo que eso es lo que la profe quiere. Pero no sé si le ha sido de utilidad la ayudantía o no. Sí, súper buena. Disculpa, Excelente, yo bien, tenía bien. una Sí, duda. muy buena. ¿Quién me habló, perdón? Yo tenía una duda, es que tengo una confusión sobre si consideramos o no los títulos declarativos como justos títulos. Porque en la prueba formativa los incluía la palabra, o sea, en la pregunta, o sea, si los títulos eran declarativos, translaticios o constitutivos, y yo puse que es falso, pero no estaba seguro de si realmente los podemos considerar como justos títulos o no. ¿La respuesta que dio la profe cuál era? No me acuerdo sinceramente, pero en el apunte dice que, o sea, no se menciona expresamente en la ley, pero es como se aparece implícitamente. Ya. Ustedes están en procesario, ¿no? Procesal 2. Ya, Sí. ¿Ustedes vieron o han sabido de los tipos de procedimiento? Constitutivos, declarativos, ¿o no? Ya, miren. Hay títulos, o sea, sentencias constitutivas que declaran, por ejemplo, un estado civil o que yo soy hijo de alguien, y están los títulos declarativos, que se remiten a reconocer una situación preexistente, como señala ahí bien Josefina, declara una situación preexistente. Entonces, en ese sentido, una sentencia declarativa podría ser un justo título si está declarando una situación anterior. Si, por ejemplo, Hans, tú y yo celebramos un contrato de compraventa y resulta que yo no te pago el precio, y tú me mandas una acción para que yo te pague el precio, y mi defensa es decir, ¿sabes qué? Yo nunca celebré un contrato de compraventa contigo, cuando lo celebramos, por ejemplo, bajo escritura privada. ¿Cuál va a ser el título, el justo título? ¿La sentencia o el título translaticio? Creo que el translaticio. El translaticio. Porque no crea nada nuevo. O sea, en el título translaticio yo estoy transfiriendo algo. En el título constitutivo se está creando algo nuevo, a partir de la ocupación o de la accesión. En este caso se está creando el dominio, se puede crear el dominio o la posesión. Pero un título declarativo se remite a decir algo que ya existe. ¿Ok? Distinto es que te pueda servir como un método probatorio de, no sé, en materia de procedimiento ejecutivo,
la sentencia es un título ejecutivo por antonomasia. O sea, si tú tienes una sentencia, va a tu tribunal y se tiene que ejecutar. ¿Ya? Distinto es eso a el título de traslaticio propiamente tal. ¿Se entiende? Sí, gracias. Vale. Mindra, no sé si quería decir algo más. O sea, yo quería hacer un poco respecto a las restricciones, pero no tanto en realidad porque ya igual hemos llevado harto tiempo. Más que nada, 2 precisiones que me gustaría hacer, también un poco por lo que estuve leyendo en el foro, un poco respecto a su respuesta. Miren, más que hacer los casos porque ya llevamos harto tiempo, respecto a las restricciones y limitaciones, ya no, en vez de leerles el caso no les voy a explicar. Me acuerdo que ustedes hicieron un caso respecto a respecto a la teoría del abuso del derecho, que es una restricción genérica de carácter positivo, y yo me acuerdo que en eso, respecto a unas sociedades. Y me acuerdo que muchos, respecto a este caso, señalaron, o sea, no sé si todos hicieron esto, espero se los puedo explicar un poco si no lo hicieron, porque si no, no van a entender lo que estoy hablando. Pero someramente era que una persona había utilizado un derecho de retiro, se había ido de una sociedad, y entre el tiempo que él se fue y en que efectivamente le pagaron las acciones, que eso hacía que efectivamente se ejerciera el derecho de retiro, se redujo el capital de la sociedad y él estaba pidiendo dinero por ello. O sea, en simples palabras. Me acuerdo que muchos de ustedes señalaron en las respuestas de que respecto al primer requisito, que era el ejercicio de un derecho objetivamente legal, muchos señalaban que era el derecho de retiro, lo cual era una equivocación que no me gustaría que tuvieran como para la prueba, en el sentido de que cuando la teoría del abuso del derecho, cuando exige el ejercicio, un derecho objetivamente legal y con eso se causa un abuso, muchos de ustedes mencionaban que era el derecho a retiro, pero eso no era un ejercicio abusivo. ¿Por qué? Porque uno estaba dentro de los marcos legales, no causaba ningún daño ejercer tu derecho a retiro, mientras que lo abusivo que había en el caso era que tú estaban ejerciendo otro derecho, que era el derecho a recibir dinero, porque se reducía el capital de la sociedad, que estaba contemplado en la ley, pero tornaba abusivo porque implicaba un doble pago. Este era un caso donde yo quería que analizaran los elementos, los requisitos de la teoría del abuso del derecho, pero más que nada para hacer hincapié a esas respuestas del foro que ustedes hicieron, que tengan bien claro que cuando ustedes identifiquen el ejercicio abusivo de un derecho, que el derecho tiene que ser efectivamente el que cause el daño antisocial o inmoral, que no se confundan, como se confundieron en el foro. Y respecto a un caso que les quería poner, más que nada que tiene que ver, porque me gustaría aclararles un punto, se los voy a leer. Desde hace 11 años que don Luis alimenta sus vacas en un sector del predio de don Gustavo, ya que abunda pasto ahí. Además de que don Gustavo nunca utiliza ese sector y nunca le ha reclamado por aquella conducta. Sin embargo, don Gustavo actualmente adquirió unas 10 vacas y por lo tanto le señaló a don Luis que ya no puede alimentar más a sus animales ahí. Don Luis dice que habló con su abogado y debido a que han pasado más de 10 años, plazo máximo para una prescripción adquisitiva, él adquirió aquel sector. Eso tiene que ver un caso con una restricción. No sé si alguno identifica qué restricción se ve acá. Y si efectivamente lo que dice don Luis está correcto. Creo que el uso inocuo, quizá. Sí, uso inocuo. Y lo que dice don Luis está correcto, que él estaría adquiriendo por prescripción adquisitiva ya que ha estado usando... Tal vez me estoy metiendo un poco con posesión y todo eso. Yo creo que no, porque a mi entender, pese a que no lo dice ahí, de alguna u otra forma él siempre reconoció el dominio de don Gustavo. Sí, o sea, en verdad en temas de posesión, sí, esa sería la respuesta correcta, pero más que nada lo quería llevar a otra parte, pero es difícil como confeccionar casos, pero sí, tienes razón. Pero en general a lo que me quería dirigir con este caso, y era algo que señalaba en su apunte, que el uso inocuo, a pesar de que ser un derecho en la doctrina, en nuestra legislación no está considerado como derecho. Entonces, si uno quisiera como
Por ejemplo, aunque en un caso decir que uno adquirió por prescripción o que uno tiene un cierto derecho de utilizar la cosa, utilizar una cosa, de usar una cosa porque la otra persona lo toleró y ya pasaron ciertos años o por X motivo en realidad no va a ser viable porque el uso inocuo no te otorga ningún derecho. Es simplemente en nuestra legislación una mera tolerancia. Pero tiene razón lo que dijiste en realidad. En verdad, él siempre reconoce dominio ajeno y no podría haber adquirido por prescripción adquisitiva. Esa es la respuesta correcta. Pero en general quería hacerlo para que identificaran el hecho de que el uso inocuo no es un derecho, sino que es una mera tolerancia. Mindra, ¿sí? ¿Podrías subirnos estos casos que no pudimos alcanzar a ver o mandarlos por algún correo o algo? Son estos dos nomás, no había más. Podemos, si quieren, mandarles el Word de que hizo Francisco y también este PPT que tenía más información, pero nos saltamos un poco para no hacerlo tan extenso. No sé a dónde, no sé, tienen un grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp que podamos mandar las cosas, de Facebook sobre todo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp. Se va a mandar por el aula, así que se los vamos a mandar por el aula. Mejor, súper. Bueno, si no tienen más preguntas, creo que lo dejaríamos hasta acá. Ya llevamos casi 2 horas y creo que deben estar cansados, pero en lo general creo que manejan la materia. Mi recomendación para la prueba es que primero lean y se detengan a ver qué les están preguntando. Y vayan de lo general a lo particular. Y respecto a las preguntas de verdadero y falso, ¿no? Respecto en este sistema como virtual, yo diría que la piensen, pero no tanto. No sé si les ha pasado que ponen una verdadera y a última hora la cambian y resulta que estaba mala y la cambiaron al final. Sigan como la intuición, pero también piénsenla. Pero no tanto. Así que eso. Administra su tiempo. Sí. Uno se encuentra a las 10 de 20 y te quedan 5 minutos. Entonces administren su tiempo. Sí. Agradezco igual que se hayan conectado, porque es nuestra primera ayudantía con Mindra, obviamente tal, así como ayudantes. Entonces agradezco un montón que se hayan podido conectar. Lo hicieron súper bien, chicos. Gracias a ambos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Cuídense. Gracias. Estén bien. Gracias. Súper buena. Mañana. Chao.